Vía Pública. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Vía Pública. Hoy, este lunes, comenzaron las jornadas claves en torno a la semana final de la cumbre de la COP25, que se está llevando a cabo en Madrid, en España. Durante estas últimas jornadas se van a estar firmando algunos acuerdos y tratados también con el objetivo de reducir el calentamiento global. En Madrid, España, el ministro de Energía también anunció dos grandes novedades en materia de cambio climático para Chile que eran también bien esperadas. El secretario de Estado confirmó el cierre de dos nuevas centrales termoeléctricas de carbón ubicadas en Mejillones para antes del año 2024. Además también de otras dos que están ubicadas en la zona de Quintero Puchuncaví, que van a adelantar también su cierre para 2020 y 2022. Estas últimas contemplaban su cierre para el año 2024, esto según lo anunció el propio presidente Sebastián Piñera hace algunos meses. La expresidenta y alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, también está participando en la cumbre de la COP25 en Madrid. Junto a la activista Greta Thunberg, la exmandataria participó del foro Niños y Jóvenes ante el Cambio Climático. A juicio de la exmandataria, los jóvenes han estado a la vanguardia de esta lucha de una manera pacífica y destacó también que la lucha por la acción climática es una lucha por los derechos humanos. Al igual que el expresidente de nuestro país, Ricardo Lagos, quien viajó también a España para ser parte de la primera jornada dedicada a la energía junto a otros 20 representantes de diversos países. Nos vamos de inmediato ahora a conocer la pregunta de esta jornada en esta edición de Vía Pública. ¿Estás de acuerdo con las medidas antiabusos anunciadas por el presidente Sebastián Piñera, que también es parte de nuestra primera entrevista aquí en Vía Pública? ¿Cómo votar? En el fanpage de 24horas.cl en Facebook. Ustedes pueden emitir ahí su votación y al final del programa vamos a estar aquí mostrando los resultados. Bien, y nos vamos de inmediato hasta Argentina para tomar contacto con nuestro compañero Matías del Río, que se encuentra en Buenos Aires. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí en el centro de Buenos Aires, frente al Congreso Nacional, calles Rivadavia y Entre Ríos. Bueno, aquí mañana a las 12 del día, mediodía, el peronismo regresa al poder en Argentina con Alberto Fernández en dupla con Cristina Fernández de Kirchner. Es la previa con un cambio de mando muy bullado, muy polémico y con mucho análisis para ver qué es lo que ocurrirá en el pacto peronista. Otra cosa es lo que ocurra con la oposición, con Mauricio Macri, que sale de la Casa Rosada para dirigir justamente el bloque opositor. Los desafíos de Alberto Fernández y de Cristina Fernández son enormes en materia social, en materia económica, en materia de deuda. Se anuncia un shock de inyección, de inversión a la previsión, a las pensiones, como la primera medida del gobierno de Alberto Fernández. Pero también se sabe que un asunto pendiente es la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En eso Alberto Fernández tiene mucha experiencia porque ese trabajo ya lo hizo el 2003 como jefe de gabinete de Néstor Kirchner. El hombre menos probable para llegar a la Casa Rosada está llegando mañana aquí al mando en Argentina. Un hombre que era rival político de Cristina Fernández, de manera sorpresiva fue puesto en esa fórmula que en octubre le ganó a Mauricio Macri. Mauricio Macri, que llegó con una cantidad enorme de promesas que no pudo cumplir. Fundamentalmente, bajar el número de pobres, y las últimas cifras de la Argentina indican que hoy hay más pobres que cuando llegó el macrismo al poder. Con eso le bastó para perder las elecciones, porque pese a las acusaciones de corrupción y a los procesos abiertos en contra de Cristina Fernández, el pueblo argentino los prefirió a los peronistas de vuelta en la Casa Rosada. Les quiero mostrar lo que está ocurriendo a esta hora aquí en la plaza frente al Congreso Nacional.
hay fiestas, hay batucadas, hay grupos que estarán toda la noche aquí esperando el cambio de mando. A eso de las 12 del día llegarán, o se hará más bien, el cambio de mando, porque la fiesta, toda la ceremonia y el protocolo parte mucho más temprano, a eso de las 8:30 de la mañana. El cántico clásico, tradicional, el Perón, Perón, qué grande sos. Mucha gente se toma las veredas con comedores ambulantes, con fiestas, con cánticos, sectores muy populares que sienten que en Alberto Fernández y en Cristina están de vuelta en el poder. A ver si me puedo acercar a alguno de los grupos que están justamente tocando aquí músicas populares. Ahí están los muchachos. Tomando posición para tener una buena panorámica de lo que ocurrirá mañana durante toda la mañana. Se sabe que el presidente de la República, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, estará aquí a eso del mediodía. Y se señala que justamente aquí en Rivadavia y Irigoyen, en esta esquina, perdón, aquí estamos en Irigoyen, se juntará un grupo de chilenos que, según se ha sabido, protestará por lo que ocurre en Chile en contra del gobierno. Han prometido una protesta pacífica, han prometido respeto, porque esta es la fiesta de los argentinos, pero de todas maneras este grupo de residentes chilenos aquí en Buenos Aires quiere manifestarse por lo que ocurre en nuestro país. Marco, no sé si tienes alguna pregunta, no es muy bueno el audio porque era muy grande. Claro, Matías, preguntarte sobre todo cómo está el ambiente. Vemos que es muy festivo, a diferencia de lo que ocurre en otros países también. Esta previa del cambio de mando llama bastante la atención. ¿Cómo ha sido esto en relación? Porque esto es lo que estamos viendo ahora de noche, la previa ya misma, a pocas horas ya del cambio de mando. Pero ¿cómo fue el ambiente también durante la jornada en el centro de Buenos Aires, Matías? Marco, lamentablemente no soy capaz de escuchar tu pregunta de manera coherente, por lo tanto no puedo darte una respuesta. Te pido disculpas, pero el bullicio es enorme y no consigo escucharte. Pero bueno, esta es la imagen que le podemos dar en este momento, en vivo, desde las afueras del Congreso en Argentina, en Buenos Aires, cuando son pasadas las 11 de la noche y hay muchos grupos de población, de festejando, gente que viene de todos los barrios a celebrar el regreso del peronismo al poder en Argentina. Me voy a acercar incluso más a donde está la fiesta, con parrillas, con comedores. Seguramente el audio, ustedes cortan cuando puedan, porque el audio es imposible para mí acá. ¿Ven? Ahora se mezcla música de todo tipo, no solo música ni folclórica, ni mucho menos, pero se nota que hay un ambiente muy festivo aquí en Buenos Aires. Incluso en los parques aledaños al Congreso, a las 11 de la noche, hay partidos de fútbol. Así que, Marco, los dejo hasta acá. Tengo la sensación de que probablemente ya no estamos al aire. Está al aire, Matías, no hay problema. Audio con ustedes. Así que nos despedimos desde Buenos Aires para Canal 24 Horas. Bien, muchas gracias, Matías del Río, con ese informe completamente en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, entonces, en lo que es la previa del cambio de mando ahí en Argentina. Gracias, Matías, por ese informe. Bien, ya estamos junto a Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, para abordar el que va a ser el primero de los temas de esta jornada. Alberto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Hola, Marco. Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Claro, vamos a hablar sobre todo de la agenda anunciada por el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional a las 9 de la noche en punto. Comenzó esta cadena nacional donde enumeró una serie de puntos principales y también detalló algunas de las medidas, no con tanta profundidad probablemente, de lo que va a ser eventualmente esta agenda probablemente legislativa en el Congreso luego. Sin embargo, ya se logra vislumbrar al menos hacia dónde está apuntando esta agenda en materia de antiabusos. Ese es el título de esta agenda. Primero quería preguntarte, Alberto, si consideras que esta es suficiente, las medidas y los puntos anunciados en esta agenda antiabusos. Bueno, lo primero que uno debe hacer es valorar primero el cambio de tono del presidente de la República en una cadena nacional que fue bastante abierta, que agradeció a la sociedad civil, que llamó al buen diálogo entre los distintos sectores políticos, y eso se valora y que donde efectivamente se abren las puertas para empezar a solucionar uno de los nudos más importantes quizás que hemos tenido de esta sensación de abuso, que es la disparidad en el trato para los delitos de cuello y corbata versus otro tipo de delitos, y también para dar algún tipo de alivio a aquellos que se han sentido abusados o han sido efectivamente abusados por medidas que se han tomado durante los últimos años. Así que hay que valorar el tono. Evidentemente, ante tu pregunta si la agenda es suficiente, las agendas en materia de anticorrupción nunca son suficientes porque los corruptos van lamentablemente a veces más rápido que uno, pero esta es una agenda que va en el sentido correcto, que como te señalaba, abre las puertas, por ejemplo, para tener un buen sistema de protección a víctimas de testigos de corrupción, para poder tener el conocimiento de quiénes son los que ofertan el mercado público y para poder tener sanción efectiva a delitos de cuello y corbata, como son los delitos de colusión, otros tipos de delitos económicos. Que era también parte de algunas de las sugerencias que ustedes habían planteado durante la jornada, porque recordemos también que hoy se reunieron también ahí, fueron al Palacio de la Moneda también para presentar sus propuestas en esta materia que iba a ser anunciado durante la jornada y finalmente se confirmó que era el anuncio, se iba a realizar a través de esta cadena nacional. Ahora, ¿ayudará esto, aportará quizás a disminuir esta percepción que existe en la gente de esta doble justicia, por llamarlo de alguna forma, en que los delitos comunes se juzgan de una forma, pero los delitos económicos y por ende muchos de estos delitos que vienen de la élite se juzgan de otra forma? ¿Ayudará quizás a bajar esa percepción de dualidad? Bueno, una de las cosas que le recalcamos al presidente el día de hoy, con mucho respeto por supuesto, fue que no basta con elevar las penas, sino que hay que buscar la efectividad de la acción penal o de la acción persecutoria de la Fiscalía Nacional Económica, según sea el caso. Bueno, y eso lamentablemente lo vamos a saber cuando tengamos un caso y un caso sancionado. Lo importante es que cuando haya un nuevo caso, que seguramente lo va a haber, de colusión, por ejemplo, en materia sensible, el presidente hablaba mucho del tema, por ejemplo, alimentos, tengamos sanciones que sean efectivas en cárcel y también en multa. Aquí lo que no puede seguir ocurriendo es que te salga prácticamente gratis, ¿eh? Es decir, pagar la multa es mucho más barato que lo que defraudas y obviamente comparado con otro tipo de delitos eso hoy día no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, se anunció que, por ejemplo, los delitos de colusión, cuando la colusión, el objeto de colusión sea un bien de primera necesidad, va a existir penas de cárcel, pero solo en ese caso. Falta ahí quizás bajar un poco la vara de la cárcel, porque se entiende, también lo escuchaba ayer en una entrevista esta tarde en Radio ADN, donde mencionaba que la cárcel es el disuasivo más efectivo para los delitos económicos, no así para los delitos comunes. Sí. No es cualquier tipo de cárcel. Acá no significa que una persona tenga que estar 30 años o 40 años en una prisión perpetua. Lo que pasa es que si uno lo ocupa como disuasivo, el que tú vayas a pasar efectivamente un año en la cárcel para una persona que comete un delito económico o un delito de corrupción, que normalmente son personas, como tú decías, que provienen de la élite o que se vinculan con la élite, es un disuasivo bastante más efectivo que para otro tipo de delitos. Sin embargo, es evidente, y eso hay que verlo técnicamente, que no todos los delitos tienen que tener la misma sanción. Hay algo que sí que es mínimo, que por lo menos las multas sean equivalentes y por supuesto esperamos que sean mayores a el daño causado para que duelan, por lo menos en el bolsillo, pero nos parece bien también que el foco de la cárcel se ponga en los delitos más relevantes de la materia. Uno puede ir corriendo la vara más o menos y eso hay que verlo en la discusión legislativa donde efectivamente haya una cárcel efectiva. Pero el presidente dijo esa palabra, cárcel efectiva, y esto es muy bueno porque en general estos delitos tienen penas de cárcel, pero la cárcel no es efectiva porque se aplican eximentes o porque efectivamente es muy difícil llegar a las penas que son superiores y requieren un nivel probatorio que es demasiado elevado. Claro, sin ir más lejos, en el año 2016 se había realizado una reforma ahí para establecer penas de cárcel, pero que finalmente nunca no ocurría. Era muy difícil que esto llegara a ocurrir. Sí.
No, sí, pero de todas formas hay que hacer una distinción. Los delitos de corrupción son de investigaciones muy largas. Yo no quiero descartar, porque es algo que uno no conoce, que la Fiscalía Nacional Económica esté bajo la nueva ley investigando delitos y vaya a hacer denuncias en el futuro y vaya a aplicarse esta normativa por parte del Ministerio Público, los tribunales de justicia. Insisto, recuerda, por ejemplo, las colusiones de las farmacias, de los pollos, la misma del Confort. Estamos hablando de décadas y de investigaciones de 5 o 6 años, porque tú tienes que juntar una fuerza probatoria que sea tal que evidentemente el juez o a quien le corresponda sancionar el caso del delito tenga la convicción de que el delito haya ocurrido. Ahora, ¿qué se puede mejorar en materia de, por ejemplo, aumentar las atribuciones investigativas del Ministerio Público en esta materia? Porque por ejemplo, algunas de las cosas que no se hicieron fue en este anuncio, por ejemplo, establecer que, sea acción penal pública, esto sea denunciable por una acción penal pública, por ejemplo, los delitos de colusión, de lavado de activos, si no me equivoco, los electorales, tributarios y colusión. Abusos y delitos tributarios también. Mira, hay que distinguir, por lo menos desde las organizaciones que hoy día le hicimos la presentación al presidente de la República, no tenemos ninguna duda que respecto a los delitos electorales y los delitos tributarios, la acción debiese ser una acción penal pública, es decir, que el Ministerio Público pudiese investigar sin problema. En los delitos de colusión tenemos alguna duda, porque la Fiscalía Nacional Económica ha demostrado que efectivamente puede cumplir bien su rol y porque son delitos que son incluso más complejos que los otros delitos en su etapa investigativa. Entonces, habría que esperar qué es lo que pasa con la ley que fue promulgada en 2016. ¿Cómo entra en efectivamente, esperemos que un poquito que madure esto para ver si eso se da. Entendemos que hay otros abogados de la plaza que no están de acuerdo con aquello y que dicen acción penal pública para todo tipo de delitos, incluido aquello. Sin embargo, algo que sí extrañamos hoy día y que va en la línea de tu pregunta es fortalecer las funciones investigativas del Ministerio Público. Nosotros lo que le planteamos al presidente el día de hoy es que se debiese crear una fiscalía de alta complejidad a cargo de un fiscal que tenga todas las garantías para poder investigar estos delitos de buena forma, porque cuando tú estás investigando delitos de corrupción o delitos económicos, normalmente estás tocando al poder. Y tocar al poder siempre es muy complejo. Para un fiscal regional, por ejemplo, por más autónomo que éste sea en su cargo, siempre va a tener presiones que son mayores y por eso que nos gustaría que se retomara la creación de una fiscalía de alta complejidad especializada en este tipo de delitos. Ahora hemos estado hablando de la primera parte de este anuncio. Abarca 3 ejes, que es no más abusos, los delitos tributarios, de corrupción, de colusión también, los derechos de los consumidores y también de los derechos de los trabajadores. Respecto a los derechos de los consumidores, se había realizado un anuncio, se había adelantado que esto iba a incluir también medidas contra el sobreendeudamiento. Sin embargo, en la práctica, por lo que vemos, al menos en esta primera bajada que hace el presidente de la República, no se ve probablemente medidas que vayan apuntando en ese sentido. Sí, bueno, como te decía al inicio, las agendas no pueden ser completas menos una cadena que además el presidente abarca otros temas, habla de las violaciones de derechos humanos con todas sus letras, y eso es un cambio importante, llama a la unidad y agradece a la oposición. Entonces es una cadena bastante completa que no fuese solamente un no más abuso. Bueno, y claramente el tema del sobreendeudamiento es importante, si bien Chile respecto a la OCDE tiene niveles de endeudamiento individual, aunque parezca paradójico, bastante bajo, pero que han ido en aumento y además con poca integración de las bases de datos, por ejemplo, con la posibilidad que tú puedas pedir créditos en distintos bancos, pero hoy el presidente habla de la portabilidad bancaria. Creo que es interesante, en mi caso no soy experto en materias de consumidor, pero claramente cuando hablamos de corrupción estamos hablando también de abusos, porque la definición de corrupción es el abuso del poder que te ha sido delegado para beneficio particular en vez del beneficio general. Y cuando hay abusos también en materia de consumidor, uno podría hablar que hay una especie de corrupción. Ahora ustedes fueron durante esta jornada, este lunes, a reunirse con el presidente Sebastián Piñera, fueron a reunirse con el gobierno, fueron al Palacio de la Moneda, junto a otras organizaciones también que van en el objetivo también con el objetivo de luchar contra la corrupción, de fomentar también la transparencia. ¿Sienten ustedes que se tomó en cuenta las propuestas llevadas por las organizaciones que trabajan en esta materia día a día?
Bueno, nosotros le llevamos las propuestas en la mañana, en la cadena en la tarde. Hubiese sido iluso de nuestra parte creer que el presidente iba a tomar nuestras propuestas y las iba a leer. Y además creo que también... Sin embargo, había una ahí bien específica, por ejemplo, el registro de beneficiarios finales, en el caso de compras públicas, el tema de protección a testigos, ¿Se nos puede víctimas de ahondar un corrupción? poquito en eso? Porque quizás no es tan entendible para todos el registro de... Mira, es muy simple. En Chile es muy difícil, por no decirlo imposible, saber quién es la persona natural, es decir, el ser humano que es dueño de una determinada empresa. Tú podrías ocultar esa propiedad de manera bastante simple. Lo que buscan los registros de beneficiario final es que tú puedas conocer quién es esta persona. Y esto tiene varias externalidades positivas. Primero, en materia de mercado público, que es lo que está optando hoy día el presidente, hace que la competencia sea real. Es decir, que no puede hacer que dos empresas de un mismo dueño puedan competir en una misma licitación. Es algo que se da actualmente. Cosa que hoy día se da y hemos tenido casos bastante escabrosos donde se ocupa eso para, por ejemplo, modificar los precios de las licitaciones. Segundo, que es lo que más nos interesa desde Chile Transparente, está una muy buena medida para evitar el lavado de activos, porque si tú sabes quién es el verdadero dueño y el verdadero dueño es un narcotraficante, va a ser mucho más difícil que ocupes un mecanismo empresarial para poder lavar activos en el país. Y tercero, porque va a ayudar a la recaudación de impuestos al conocer finalmente quiénes son los dueños reales de las empresas, y esto va a ayudar también en esa materia. Se avanza en la primera parte de aquello, lo que nosotros estamos pidiendo es más ambicioso, pero ahí era lo que te quería señalar. Las organizaciones tenemos muchos peritorios, las organizaciones sindicales, las organizaciones de la sociedad civil, y creo que también de parte de nosotros tenemos que aprender a dialogar y saber que nuestras propuestas no son las propuestas mágicas ni las mejores, por más que las hacemos con buena voluntad técnica, sino que acá todos tenemos que ir construyendo, sobre todo después de lo que ha vivido el país, un diálogo mucho más fecundo que haga que todas las propuestas se encuentren y que finalmente las instituciones salgan fortalecidas de esta crisis. Ahora, ya pensando quizás en un mediano, largo plazo, ¿dónde se debería empezar a apuntar? Tomando en cuenta que esta va a ser la hoja de ruta probablemente para los próximos años en materia de antiabuso, anticorrupción, anticolusión, de ayuda también a los trabajadores, también ayuda al consumidor, de protección al consumidor. ¿Dónde se debería empezar a apuntar después de esta primera hoja de ruta que Esperamos tenemos que esta sea la agenda corta, y efectivamente hay agendas más largas y más complejas que hay que abarcar. Algunos puntos estaban incluidos en lo que hoy día le hicimos presente al presidente de la República. Hay que solucionar el tema del empleo público y la calidad del empleo público y la calidad del Estado. Si queremos un Estado más grande, queremos un Estado que vaya avanzando hacia lo subsidiario, un Estado social de derecho, a lo que se vaya a acordar en la nueva Constitución, ese Estado tiene que ser un Estado eficiente. No puede ser que creemos un Estado más ineficiente de lo que es hoy día. Y eso va a ser complejo, porque evidentemente requiere reorganizaciones, requiere pensar el empleo público de distintas formas, requiere una reforma profunda del Estatuto Administrativo. Otra cosa muy importante es la efectividad del gasto fiscal, que efectivamente podamos saber que cuando se gasta un peso público, eso está siendo bien gastado. ¿A quién beneficia? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuánto se gasta en burocracia? ¿Cuánto se gasta efectivamente en el beneficio que se da? Y tercero, como decía, un fortalecimiento real del Ministerio Público, que en parte ha sido un poco olvidado en esta agenda, pero esperamos que sea retomado. El fiscal nacional presentó a la Comisión de Constitución del Senado una batería de propuestas que consideramos que van en la vía correcta, y esperamos que esa propuesta del fiscal nacional empalme con la del presidente de la República en este afán de que todas las instituciones tienen que trabajar juntas, dejando incluso sus pugnas más coyunturales de lado. ¿Se ve buena disposición de parte de la sociedad civil también para intentar avanzar en esta, más que intentar avanzar, fomentar y proponer al gobierno, al Estado, formas de mejorar el combate a la corrupción, a la colusión y en todas estas materias? Mira, sería soberbio de mi parte arrogarme lo que piensa la sociedad civil. Pero ha podido conversar también. Pero con las organizaciones, claro, con las organizaciones que hemos hecho esta propuesta, lo primero que hicimos fue dejar nuestras diferencias de lado y ponernos de acuerdo. Y creo que eso también es muy bueno, que la sociedad civil también vaya aclarando cuáles son sus petitorios, hacia dónde queremos avanzar para que podamos todos salir juntos de esta crisis. Los países que logran sortear estas crisis de buena forma y sus institucionalidades se fortalecen son países que viven prosperidad. Los países que no sortean estas crisis de buena forma terminan en populismos, terminan en dictaduras, terminan en militarismos, terminan en crisis bastante mayores. Y nosotros todavía estamos, yo muchas veces he puesto este ejemplo, caminando sobre la cuerda floja. Cuando uno ve un artista que está caminando sobre la cuerda floja,
uno tiene susto que se caiga. Si se cae va a ser un desastre. Pero si cruza la cuerda, cruza el río, el acantilado y efectivamente llega hacia el otro lado, todos vamos a aplaudir esa obra de arte que va a haber sido maravillosa. Y yo creo que estamos viviendo en ese momento todavía una democracia que ha sido muy dañada por hechos del pasado, muy dañada por la violencia, muy dañada por la violación a los derechos humanos, y tenemos que salir de esta todos juntos. Y es por eso que la disposición que nosotros por lo menos hemos tenido es de colaboración con el gobierno. Luego fuimos rápidamente al Congreso, nos reunimos con diputados de la oposición, con Leonardo Soto del Partido Socialista, con Giorgio Jackson, con el diputado Winter del Frente Amplio, porque también nosotros estamos dispuestos a apoyar al que quiera efectivamente subirse a este carro. Acá no hay derechas y izquierdas, acá hay un Chile que hay que cuidar y que hay que fortalecer. ¿Hay disposición, me imagino, para seguir trabajando, seguir proponiendo también a los poderes del Estado, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, seguir proponiendo medidas en esta vía? Me imagino, ¿hay alguna convocatoria, por ejemplo, a seguir trabajando por parte del Gobierno o por parte de los parlamentarios juntos en esta materia? Bueno, hoy día tuvimos 4 ministros sentados sobre la mesa con muy buena disposición. Nuestras organizaciones están colaborando, por ejemplo, también en los diálogos ciudadanos, el Chile que queremos. Vamos a colaborar con el ministro de Hacienda también y con aquel que lo pida también en las comisiones del Congreso. Nosotros nos dedicamos, en caso de Chile Transparente, el Observatorio del Gasto Fiscal y Espacio Público, a pensar políticas públicas. En el caso nuestro, todo el día estamos pensando en cómo luchar contra la corrupción. Tenemos presencia en más de 120 países del mundo a través de Transparencia Internacional. Somos parte de la red más grande de lucha contra la corrupción. Y esa experiencia en situaciones como las que vive Chile la hemos puesto en otros países a disposición y han sido muy útiles para los gobiernos y para los poderes del Estado, y vamos a seguir haciéndolo. Es nuestra misión. Para eso existimos, y la verdad que orgullosos y contentos también de poner con mucha humildad nuestras propuestas. Sabemos que no hay bala de plata y sabemos que podemos tener propuestas que quizás no son las más indicadas, y que es muy importante que técnicamente se vayan generando las mejores ideas para salir de la crisis. Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Vía Pública. Marco, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bien, vamos a recordar la pregunta que tenemos en esta edición de Vía Pública. ¿Estás de acuerdo con las medidas antiabusos anunciadas por el presidente Sebastián Piñera? Sí, 26%, no, 74% es lo que va hasta el momento. Vamos a una pausa en Vía Pública. Alberto, ¿qué le parece a usted la pregunta? Bueno, hay un problema de credibilidad y confianza en las instituciones, pero un 26% puede ser incluso más de lo que uno esperaba. Bien, nos vamos a la pausa aquí en Vía Pública, volvemos de inmediato. Ya estamos de regreso en Vía Pública. Nos acompaña en esta ocasión Carlos Charme, director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el SENDA. Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hay un estudio que elaboraron, que es un estudio que se realiza hace más de 20 años ya, la edición número 13, que determinó un quiebre en la tendencia, que es algo que hemos visto durante varios años ya. El aumento del consumo de marihuana, que ha sido sostenido todos los años prácticamente, y en el estudio de este año se logra establecer que hay una disminución. ¿A qué se debe? ¿A qué lo atribuyen? ¿Cuánto es esta disminución? ¿Es realmente relevante? Bueno, primero, buenas noches, Marco. Buenas noches, perdón. Oye, muchas gracias por la invitación. Para nosotros muy importante estar acá, que nos puedan abrir este espacio para poder conversar contigo, con toda la ciudadanía a través tuyo, con todos los chilenos y chilenas, de estos importantes resultados que tenemos. Estamos desde muy temprano en muchos medios de comunicación, y no podíamos finalizar el día sin también hacer un buen recuento de cómo han sido estos principales resultados. En la número 13, nosotros cada 2 años hacemos este estudio en población general, que se intercala cada 2 años en el de población escolar. Ahora nos toca conocer la población general. Se hace en todo el país, en 109 comunas diferentes, tiene una representación nacional y regional, cerca de 20.000 personas entre 12 y 64 años que consultamos, y se miden 80 tipos de drogas diferentes, desde las más consumidas en Chile, como son el alcohol y la marihuana, hasta las nuevas drogas que van emergiendo, como el éxtasis también, que drogas sintéticas que van emergiendo, que nos van viendo. Primero, por ejemplo, en el caso de la éxtasis, vienen surgiendo en las incautaciones de las policías o en las reuniones que tenemos con las juntas de vecinos, en las villas, las poblaciones a lo largo de todo nuestro país. Nos decían que efectivamente el éxtasis, por ejemplo, estaba circulando, lo estaban consumiendo especialmente en los grupos etarios más jóvenes, y ahora nos salió, acá emergió esa droga. En cuanto a la marihuana, que nos lo pregunta, es la segunda droga más consumida en el país después del alcohol. Y teníamos durante 3 estudios seguidos alza. Habíamos tenido desde el año 2010 una alza sostenida,
y tenemos por fin, tenemos después de muchos años un quiebre que debemos poner paño frío. O sea, acá no hay nada que festejar, aquí tenemos que observar muy bien estas cifras para ver que el esfuerzo sostenido en el tiempo que tenemos que hacer como sociedad. Y cuando hablamos de sociedad, es más allá del Estado. Lo público escapa al Estado. Es también las sociedades científicas, las sociedades médicas, los medios de comunicación, las juntas de vecinos. O sea, las personas comunes y corrientes, en conjunto con el Estado, con los grupos intermedios, somos los llamados a hacer este esfuerzo sostenido en el tiempo para que, si, a ver, en el próximo estudio que vamos a hacer en el año 2020, podemos así ratificar este quiebre en la tendencia, como sí pasó en el alcohol, que después de este es el segundo estudio consecutivo donde hemos tenido una baja. Hay un dato importante también, el tabaco también ha empezado a tener una baja sostenida en el consumo, se me fue el término específico, que es la prevalencia. Es la prevalencia del consumo. La prevalencia en el consumo, tiene que ver con diferentes periodos. Por ejemplo, en el tabaco preguntamos diariamente, si usted ha consumido diariamente tabaco. En el caso del alcohol, consultamos en el último mes. Y en el caso de las demás drogas, como la marihuana, la cocaína, la pasta base, se ha consumido en el último año. O sea, tiene diferentes temporalidades. Ahora, preguntamos, y de ahí se puede hacer mucha minería de datos y muchas cifras muy importantes para sacar buenas conclusiones. De hecho, te cuenta que mañana muy temprano en La Moneda nos vamos a juntar con miembros de las sociedades científicas, de las sociedades médicas, de la academia. Invitamos a alcaldes, parlamentarios, a las fuerzas vivas de la nación para poder descubrir a través de este instrumento cómo podemos mejorar nuestras políticas públicas. Porque miren, las políticas públicas es como la vida suya, como la vida mía. Es tan importante poder identificar las cosas que está haciendo bien para seguir haciéndolas e identificar las cosas que estamos haciendo mal para corregirlas. Y esta es una herramienta principal para saber qué cosas estamos haciendo y a qué población está afectando más algún tipo de droga, o en qué grupo etario, o a qué sexo. Incluso hay diferencia entre los sexos en cuanto a los consumos o en los grupos sociales económicos. Y a su juicio, ¿qué es lo que se ha estado haciendo bien, específicamente en el tema de la marihuana, que tuvo este quiebre en la tendencia, justo en este año, en este estudio? Yo creo que hay que hacer... Hay un dato especial que influye acá, especialmente. Hay muchas cosas que influyen, que tienen que ver con condicionamientos sociales, condicionamientos culturales, e incluso con la oferta que existe de cierto tipo de drogas en el territorio. Para ello, un vector muy importante que impulsa o que debe impulsar el consumo a la alza o a la baja, que tiene que ver con la percepción de riesgo. Nosotros preguntamos a las personas qué alta percepción de riesgo, alto riesgo siente al consumir algún tipo de droga. Y en el caso de la marihuana, mientras nos iba subiendo el consumo, nos iba bajando la percepción de riesgo continuamente. Y tuvimos, al igual que en el consumo, tuvimos un quiebre, ahora tuvimos un quiebre también en la percepción de riesgo, pero al alza. O sea, más personas consideran, más chilenos y chilenos, que es altamente riesgoso consumir marihuana. Y eso es lo que especialmente impulsa. Ahora, ¿por qué se da ese hecho de que haya más gente que encuentra que es altamente riesgoso consumir marihuana? Creemos que se han dado las condiciones en el último tiempo para emparejar la cancha. ¿En qué sentido? Durante el año 2010 en adelante empezamos a darle un solo tipo de mensaje a la población, que tuvo que ver con el sano y legítimo debate sobre la legalización de la marihuana, entre otros temas. Y ahí creemos nosotros que solamente le estábamos dando un tipo de mensaje que tenía que ver con que la marihuana era inocua o que incluso está artesanada, ¿cierto? Especialmente ese mensaje muy perjudicial para nuestros niños y adolescentes. Ahora se han dado las condiciones para que emerjan nuevos actores o los actores que alguna vez estuvieron un poco más callados, como son las sociedades médicas, las sociedades científicas, el mismo colegio médico ha sido súper tajante acá, o la academia, o también exdirectores de Senda, que mañana también están invitados, porque creemos que esto es una política de Estado, que es una política transversal y tenemos que todos estar involucrados. Ahora, respecto a las drogas lícitas que se consumen hoy en Chile, hablamos del alcohol, del tabaco. ¿Qué conclusiones obtiene este estudio, el estudio número 13 que se realiza sobre el consumo de drogas en nuestro país, en la población general? Mira, en el caso del alcohol tenemos buenas y malas noticias. La buena, como comentábamos hace unos minutos atrás, de que tenemos por segundo estudio consecutivo una baja. 43% de la población dice haber consumido alcohol en el último mes. ¿Cuál es la noticia mala? La noticia mala es que cuando le preguntamos a esas personas que consumieron alcohol el último mes si se ha embriagado. ¿Qué significa que se ha embriagado? Si una mujer en el lapso de 2 horas ha consumido 4 o más tragos,
así para decirlo de manera más llana y simple, y un hombre 5 más tragos en el lapso de 2 horas. Esa es como la pregunta metodológica que se aplica Claro, ahí. se hace como una pregunta bien estándar a nivel internacional. Y ahí tuvimos una mala noticia porque subió de 51% a 56% de las personas que se embriagaron, por lo cual estamos consumiendo menos alcohol en Chile, pero con más episodios de embriaguez, con más personas embriagándose, mejor dicho. ¿Y esto a qué se le puede atribuir? ¿O esto es parte también de lo que van a conversar mañana en este encuentro que van a tener con distintos... Nosotros permanentemente en el Senda, no solamente durante la gestión nuestra, sino que permanentemente nuestros equipos están trabajando. Pero lo que pasa es que tenemos un esfuerzo sostenido en abrir nuevas visiones, en abrir nuevas experiencias para poder compartir, no solamente desde la experiencia, sino que las opiniones diferentes que tenemos. Y acá creemos que muchas cosas tienen que ver con la oferta que existe, por ejemplo, de ciertos tipos de alcoholes o ciertos comportamientos sociales que también favorecen la embriaguez o que uno pueda embriagarse. Entonces, eso es lo que tenemos que ir descubriendo para poder ir diferenciando también nuestra acción. Porque, por ejemplo, cuando uno mira en tema de sexo, ¿cierto? En el caso del alcohol, quien empujó la baja fueron especialmente las mujeres. Mucho menos mujeres consumieron alcohol en el último mes que hombres. Pero cuando vimos la embriaguez, subió las mujeres. Mire, las mujeres están tomando menos, pero se están teniendo más episodios de embriaguez que antes. Estaba viendo también que son precisamente las mujeres también las que empujan también otros parámetros. No lo tengo aquí. La marihuana. Pero sí, también son las que empujan la tendencia o al alza o a la baja. A la baja, en caso de alcohol y caso de marihuana, eran las mujeres. Ahora, te doy otro dato importante para ver. En todas las drogas, en las principales drogas consumidas en el país, que son alcohol, marihuana, cocaína y pasta base, los hombres consumen considerablemente en mayor proporción que las mujeres. En todas. Y algunas veces lo duplican y lo triplican. Los hombres a las mujeres. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a muchos condicionamientos sociales, culturales, históricos, y en ese sentido también tenemos que diferenciar nuestra acción en el mensaje que llegamos al hombre, a la mujer, siempre desde la prevención, que es nuestro punto más importante en nuestra dirección estratégica, nuestro mapa estratégico está orientado a la prevención y especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Otro punto interesante, nosotros preguntamos por los grupos sociales económicos, ¿cierto? Y en esto también, lamentablemente, con este tema que estamos viendo desde el 18 de octubre pasado, también acá hay que ponerle un ojo porque los grupos sociales económicos más desfavorecidos, más débiles de nuestra nación, de nuestro país, como son los bajos, tienen mayores consumos que los grupos socioeconómicos altos. Hay en una sola droga que es pareja, que es la marihuana, que tanto los grupos sociales económicos bajo, medio como alto tienen el mismo tipo de consumo en cantidades, ¿ya? Pero en el alcohol consume mucho más el grupo social económico alto. Ni que hablar en cocaína, que es más del doble, y en pasta base... El doble, perdón, en el estrato socioeconómico... Bajo. Bajo, Sí, perdón. Entonces en la cocaína, más del doble en el grupo social económico bajo. Y en la pasta base, más del triple. Entonces quienes menos tienen, quienes más desfavorecidos están por diferentes factores, además aquí también hay una muestra de aquello. Y es por eso que nosotros con tanta vehemencia algunas veces, y pido perdón por aquello, pero con tanta fuerza, con tanta decisión, con tanto compromiso ético, le decimos, ojo con las discusiones llevadas por la élite, ¿cierto? Que tenemos mucho más instrumentos para poder defendernos, poder, ante una situación de, por ejemplo, de consumo problemático, poder tratarnos. Y ojo que los grupos más desfavorecidos de nuestro país tienen mucho menos herramientas y en este tema, ojo, no vaya a estar también capturado por la élite, por ejemplo, cuando hablamos de la legalización de la marihuana, que está muy arraigado en la élite y cuando uno va viendo en el resto de la población, no lo están así. Ahora, ¿qué trabajo específico está haciendo y puede hacer el Senda precisamente hablando de la diferencia en el consumo de distintas drogas en los diversos estratos socioeconómicos? ¿Cuál es el trabajo específico que puede hacer y que hace actualmente el Senda en esa materia? Mira, recordando la cadena nacional que hizo el presidente de la República hoy en día, debemos hacer un poco de memoria que el día 1 de abril de este año hizo una cadena nacional el presidente de la República, no solamente para relevar
el punto de que nuestros niños y adolescentes tienen el triste récord de ser los principales consumidores de cocaína, pasta base, marihuana y tranquilizantes sin receta médica de todo el continente americano, desde Canadá a Chile. Y eso no solamente alertó, sino que le convocó a todo el país, a todos los actores, a ponernos manos a la obra. Y ahí le presentó al país el plan Elige Vivir Sin Droga, que está principalmente enfocado en la prevención y en nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy día estamos interviniendo en más de 46 comunas, 150 comunas que queremos llegar el próximo año, y al final del periodo del gobierno del presidente Piñera, tal como lo anunció en su última cuenta pública, esperamos estar con este plan en la totalidad de las comunas del país. O sea, los resultados de este plan se podrían ya empezar a ver probablemente en el próximo estudio. Claro, porque 2 años más. 2 años más, pero no tan así, ojo, porque acá tenemos... otra cosa que hemos hecho es que para tener buenos planes en las políticas públicas, tú tienes que tenerlo lo más focalizado posible. Porque tenemos dos grandes estudios, que es el de población general, que estamos presentando ahora, y el de población escolar, que hacemos entre jóvenes de 13 y 18 años. Pero además tenemos una herramienta nueva, que dentro del plan Elige Vivir Sin Droga le preguntamos a todos los establecimientos educacionales que estamos, en las comunas que estamos interviniendo, por sus principales factores de riesgo, factores de protección y su prevalencia de consumo. Esta misma pregunta que hacemos a nivel nacional y regional, lo hacemos por establecimiento educacional, y en este mes, en los próximos días, vamos a dar a conocer a cada uno de esos comunas, a cada uno de esos establecimientos educacionales, así de focalizados, qué tipo de drogas están consumiendo nuestros niños, pero también en este autorreporte que hacen nuestros jóvenes, cuáles son sus factores de riesgo y protección, cuáles son las cosas que ellos valoran, cuáles son las cosas que más miedo tienen, en cosas muy básicas, en su relación con sus padres, con su comunidad, con sus pares. Y ahí tienen los 4 lugares principales o focos de acción que tenemos. Ahora, cada uno de los grupos escolares, los establecimientos escolares, van a construir con la comunidad escolar planes de intervención. Cuando hablamos de la comunidad escolar son los jóvenes, los estudiantes, los profesores, los orientadores, los padres, y ahí es donde es tan importante el poder, a través de este diagnóstico focalizado, hacer una acción decidida en 4 grandes pilares que creemos que nosotros se van a mover. Uno, en trabajar en los grupos de pares; otro, en el tiempo libre; otro que tiene que ver con los padres, la familia; y el cuarto, en el tiempo libre, en poder tener realmente oportunidades para nuestros jóvenes de poder ocupar su tiempo libre en una vida sana, en una vida dedicada al deporte, a la cultura, a la recreación, a la capacitación. En actividades que los mantengan ahí ocupados. La base del éxito de todas las naciones que han tenido que han enfrentado este poderoso enemigo ha sido en la prevención y en la prevención temprana. Eso es lo que nos muestra la experiencia internacional, y además es una de las cosas que estamos concentrados dentro del servicio. Porque yo te digo que el presidente de la República convocó a todo el país. En Senda nosotros estamos haciendo un pacto, un hecho bien revolucionario que te quiero contar. Queremos instalar en Chile el primer sistema basado en la evidencia. ¿Sabes lo que es eso? Todos los programas, uno de los problemas que tenemos en las políticas públicas es instalar programas o ejecutar programas sociales que no tengan evidencia si funcionan o no. Nosotros estamos proponiéndole al país hacer un sistema basado en la evidencia, que es desde la detección temprana, pasando por la prevención, el tratamiento y la reinserción, sean con programas que hayan funcionado, que en verdad tengan evidencia de que en verdad tienen efectos positivos en las personas que estamos interviniendo. Y para eso nos hemos dedicado durante este año a evaluar todos, Marco, todos los programas de Senda, desde el tratamiento a la prevención. Bien, Carlos Charme, director nacional del Senda, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en esta edición de Vía Pública. Marco, muchas gracias a ti, y quiero hacerle un llamado final a la población, a todos los chilenos y chilenos, para cualquier duda, meterse en nuestra página web o llamar directamente al 1412, donde 24 horas estaremos junto a ellos, guiándolos y dándoles la información que necesiten. 1412 entonces el número, y www.senda.gov.cl. Muchas gracias. Bien, Carlos Charme, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. A ti. Bien, vamos a una pausa aquí en Canal 24 Horas, volvemos de inmediato, no se separe de nuestra sintonía.